El misterio de la autopista 666. Mi nombre es Mariana. Puedo decir con certeza que hay momentos en la vida que se quedan grabados como cicatrices en la memoria, momentos que, aunque los revivas 1000 veces, siempre dejarán un vacío profundo, algo sin resolver. Esta historia ocurrió en 2005 y aunque han pasado casi 2 décadas, todavía no encuentro una explicación. Era un verano caluroso, la clase de noche en la que el aire se siente pesado, casi como si algo invisible y opresivo lo cargara de tensión. Me encontraba con 3 amigos, Javier, Carla y Miguel. Íbamos en mi viejo Chevy rumbo a Albuquerque, Nueva México, por una autopista que pocos se atreven a cruzar después de la medianoche, la temida carretera 666. Habíamos escuchado las leyendas antes, claro. Historias de camioneros desaparecidos, de luces misteriosas que perseguían a los autos, de criaturas que no tenían nombre ni forma definida. Nos burlamos de esas historias, jóvenes y arrogantes, creyendo que el miedo era solo para aquellos que no tenían nada mejor que hacer que aferrarse a cuentos antiguos. Esa noche, la oscuridad parecía más densa de lo normal, como si la carretera hubiera decidido envolvernos en un manto impenetrable, borrando todo lo que no era asfalto y desierto. Pero a pesar de lo extraño de la atmósfera, todo parecía ir bien. A eso de la 1 de la madrugada, la música de nuestro auto empezó a cortarse. Primero, la señal se desvaneció, dejando solo un zumbido incómodo. Luego, el reproductor de CD emitió un ruido metálico, como si el disco se estuviera rayando en tiempo real, a pesar de que estaba nuevo. Pensé que era una interferencia común, algo relacionado con las montañas que nos rodeaban. Mientras intentaba arreglarlo, Carla me dio un toque nervioso en el brazo y me señaló al costado de la carretera. Al principio no lo vi, pero entonces, en el brillo intermitente de los faros, la figura se hizo más clara. Era una mujer. Llevaba un vestido rojo que ondeaba ligeramente con el viento, aunque no había viento. Estaba descalza y su cabello oscuro caía desordenadamente sobre sus hombros. Nos miraba, inmóvil, levantando una mano con la palma abierta en un gesto universal que imploraba ayuda. Javier bromeó diciendo que probablemente era una broma de Halloween adelantada, pero ninguno de nosotros rió. Había algo en su postura, en la forma en que su cuerpo parecía demasiado recto, demasiado tenso, que hacía que mi pecho se sintiera apretado. Contra mi mejor juicio, disminuí la velocidad. El auto pareció resistirse, como si incluso la maquinaria supiera que detenerse era una idea peligrosa. Miguel insistió en que debíamos seguir adelante, que la mujer probablemente era un montaje, un truco de algún loco que quería atrapar a viajeros incautos. Pero Carla, siempre la más empática, argumentó que podríamos estar dejando a alguien en una situación desesperada. Finalmente, mi moral ganó la batalla interna y me detuve a unos metros de la figura. La mujer no se movió hacia nosotros. Solo se quedó de pie, mirando fijamente, y mientras me acercaba, noté que su rostro carecía de toda expresión humana. Era como una máscara, perfectamente esculpida pero vacía. Una sensación extraña me recorrió al ver esos ojos. No mostraban emoción, no había pánico ni agradecimiento, ni siquiera miedo. Solo un vacío. De alguna forma, su mirada parecía atravesarme, como si yo no fuera más que un espectador accidental en algo que iba mucho más allá de mi comprensión. Sin embargo, contra toda lógica, la dejamos entrar al auto. Se sentó en el asiento trasero junto a Carla y Miguel se tensó visiblemente, apartándose hacia la puerta opuesta. Olía a tierra mojada, ese aroma familiar y casi nostálgico de cuando la lluvia toca el suelo por primera vez. Pero hacía semanas que no llovía y el desierto estaba tan seco como un hueso bajo el calor del sol abrasador. Me armé de valor para mirarla por el espejo retrovisor. La mujer no pestañeaba, su rostro seguía igual de inexpresivo y sus manos descansaban sobre sus muslos, con los dedos rígidos y blanquecinos como los de una estatua. Aceleré más de lo que era prudente. Los kilómetros pasaban, pero el silencio en el auto era absoluto, roto solo por el rechinar esporádico de las ruedas sobre el asfalto. Javier intentó iniciar una conversación superficial, diciendo algo sobre las luces de la ciudad que se veían a lo lejos, pero nadie le respondió.
La tensión era casi insoportable y un pensamiento irracional me asaltó. Sentí que si alguien hablaba demasiado alto, esa mujer, ese ente extraño, haría algo terrible. Pasaron unos minutos antes de que el aire comenzara a cambiar. La temperatura dentro del auto descendió drásticamente y la humedad se hizo presente. Mis ventanas comenzaron a empañarse y el olor a tierra mojada se volvió más intenso, como si estuviéramos conduciendo a través de un bosque después de la tormenta y no en medio de un desierto seco. Fue entonces cuando miré de nuevo por el retrovisor, solo para descubrir que el asiento trasero estaba vacío. La mujer había desaparecido. Ni un ruido, ni un indicio de que alguna vez estuvo allí. Las puertas seguían cerradas y las ventanas intactas. Carla comenzó a llorar sin poder contenerse y Miguel simplemente se quedó paralizado, mirando al frente con los ojos muy abiertos. Nadie se atrevió a hablar, ni siquiera a respirar demasiado fuerte. Algo estaba mal, algo mucho más antiguo y profundo que una simple broma o alucinación. Entonces, de la nada, un fuerte crujido resonó en el capó del auto. No podíamos ver qué lo había causado, pero la sensación de estar siendo observados, de ser cazados, se hizo más real que nunca. Aceleré lo más que pude. Las luces de la ciudad finalmente aparecieron en el horizonte y con ellas una breve sensación de alivio. Pero el malestar persistía. El Shady comenzó a temblar como si el motor estuviera siendo atacado desde dentro y el olor a tierra mojada no desaparecía. Fue solo cuando cruzamos el límite de la autopista 666 que el auto finalmente pareció recuperar su compostura. Las luces interiores volvieron a la normalidad y el reproductor de CD, que antes había fallado, empezó a reproducir una canción en un volumen bajo. Nadie dijo nada en todo el camino de regreso. Solo cuando llegamos a nuestro destino, Javier comentó que quizá deberíamos olvidarnos de lo que ocurrió, pero el peso en mi pecho me dijo que nunca podría hacerlo. Pasaron semanas antes de que finalmente le contara la historia a alguien más. Fue un anciano en una tienda de abarrotes quien me escuchó sin parpadear y cuando terminé, asintió lentamente. Me dijo que hace muchos años, una mujer había sido encontrada muerta en esa misma autopista, vestida de rojo, descalza. Había escapado de un asaltante, corriendo desesperada por la carretera hasta que un auto la atropelló. La leyenda decía que su espíritu nunca dejó de correr, buscando ayuda, buscando alivio, pero siempre desapareciendo antes de encontrarlo. Desde ese día, nunca volví a la carretera 666. A veces me despierto en la noche y siento el olor a tierra mojada en el aire, un recordatorio constante de que algunas cosas no se pueden explicar, que hay misterios que deben quedarse en la oscuridad. Cuando la memoria vuelve, la miro de frente, sabiendo que no hay respuestas, solo preguntas y el peso persistente de lo inexplicable. No sé qué buscaba esa mujer aquella noche, ni si alguna vez lo encontrará. Pero una cosa es segura, nunca volveré a cruzar ese camino sin pensar en ella, sin sentir que algo en esa carretera sigue esperando. El puente de las almas perdidas. Algunos lugares guardan secretos que es mejor no descubrir. Cuando pienso en lo que experimenté aquella noche, me pregunto si fue real o si mi mente aún juega conmigo, distorsionando lo que mis ojos vieron. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque compartir esto ya es suficiente para sentir que una parte de mí queda expuesta. Era 1996, un año que recuerdo con claridad porque fue cuando mi vida cambió para siempre. Estaba cruzando un viejo puente cerca de Chihuahua, un lugar que los locales evitaban mencionar en conversaciones cotidianas. Decían que no traía más que malas noticias, pero yo nunca había creído en ese tipo de historias. La noche era fría, aunque el verano apenas había terminado. El aire cargaba un aroma de tierra y hojas secas, como si el otoño ya hubiera llegado sin previo aviso. Estaba manejando solo en mi destartalado auto, el único sonido acompañándome era el rugido intermitente del motor que parecía estar al borde de rendirse en cualquier momento. El puente apareció ante mí como una sombra alargada, sus tablones crujientes parecían quejidos antiguos. Algo en el ambiente se sentía apagado, casi como si el mundo contuviera el aliento, esperando. Todo pasó muy rápido. La figura de una mujer emergió de la nada.
Llevaba un vestido blanco que parecía brillar bajo la tenue luz de la luna. No tenía zapatos, y sus pies descalzos rozaban las tablas del puente de una manera que hacía que cualquier sonido a mi alrededor se desvaneciera. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me obligué a mantener la calma. Pensé que tal vez era alguien que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda. Pero había algo en la forma en que se paraba, inmóvil, que me llenaba de una inquietud inexplicable. Reduje la velocidad y me detuve, dejando que el motor quedara en marcha. La mujer no se movió hacia mí. Solo me miraba, como si esperara algo. Bajé del auto con una linterna en mano, avanzando con cautela hacia ella. Lo que me atrapó por completo fue su rostro. Tenía un aire perdido, casi melancólico, y en sus ojos no había vida, solo un reflejo pálido de las estrellas sobre el río que corría bajo el puente. Aún así, había algo que me obligaba a escucharla, a atenderla, como si el mismo puente demandara mi atención. Sin moverse un centímetro, la mujer me pidió ayuda para encontrar a su esposo. Dijo que él la había dejado ahí, sola en la noche. Su voz no era ni fuerte ni débil, era vacía, como el eco de un recuerdo lejano. Algo dentro de mí se resistió a ofrecer ayuda, y no supe exactamente por qué. Le respondí que no podía ayudarla, que lo sentía mucho, pero que no era posible. Entonces, su rostro cambió de una manera que nunca podré olvidar. La piel de la mujer empezó a agrietarse como barro seco bajo el sol ardiente. Sus ojos, que antes parecían tan inertes, ahora se llenaron de una oscuridad sin fondo, como si algo desde adentro estuviera consumiéndola. El vestido blanco comenzó a volverse marrón, como si el polvo de la tierra lo devorara. Un frío inesperado se apoderó del ambiente y el aire se hizo pesado, cargado de algo más que miedo. No supe cómo reaccionar, mi cuerpo se sintió clavado al suelo, mientras ella retrocedía un par de pasos, su forma desmoronándose como una estatua de arena. Me impulsé a moverme hacia ella, casi sin pensar, pero en cuanto traté de alcanzarla, desapareció. No hubo un ruido, ni un rastro. Simplemente dejó de existir y el puente volvió a llenarse con los mismos crujidos del viento que lo atravesaba. Corrí hacia el lugar donde ella había estado parada, buscando cualquier signo, una huella, un rastro, algo. Pero no había nada. Lo único que quedaba era el silencio opresivo y la sensación de que algo más me estaba observando, algo que no podía ver. Volví a mi auto lo más rápido que pude, sintiendo que cada paso era una eternidad. El motor se negó a encender al principio, como si el auto compartiera mi terror, pero finalmente arrancó. Conduje fuera de ese puente sin mirar atrás, mi cuerpo temblaba, mi mente luchaba por comprender lo que había sucedido. Esa noche, dormí poco, mis sueños plagados de la imagen de esa mujer, de su rostro cuarteado, de su vestido blanco transformado en polvo. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de lo que viví. Intenté racionalizarlo, decirme que había sido una ilusión, que mi mente me había jugado una mala pasada por el cansancio o el estrés. Pero cada vez que me encontraba solo, la sensación volvía. Había algo real en esa experiencia, algo que se negaba a ser ignorado. Finalmente, le conté mi historia a un anciano de un pequeño pueblo cercano al puente. No me interrumpió, no me dijo que estaba loco. Simplemente me miró y asintió, como si mi relato fuera uno de los muchos que había escuchado en su vida. Me contó que, hacía muchos años, una mujer había sido traicionada por su esposo en ese mismo puente. La había dejado en la noche, en un ataque de rabia, y ella, desesperada, cayó al río, donde las aguas frías la arrastraron. Nadie sabe si fue un accidente o algo más siniestro, pero lo que quedó claro es que ella nunca abandonó el puente, atrapada, buscando algo que no podría encontrar. Se decía que aquellos que la veían no volvían a ser los mismos, que su presencia dejaba una marca en el alma. Desde esa noche he evitado pasar cerca del puente. He escuchado historias de otros que también la han visto, y cada relato es diferente pero igual de aterrador. Unos hablan de la forma en que se materializa, otros mencionan que escuchan pasos sin ver nada. Pero lo que siempre se repite es la sensación de ser llamados, de estar atrapados por una presencia que se niega a descansar.
Intento vivir mi vida normalmente, pero hay noches en las que me despierto de golpe, con la imagen de su piel cuarteada y sus ojos sin vida. Sé que lo que vi fue real, y sé que hay cosas en este mundo que no entendemos, que no podemos cambiar. A veces, me pregunto si ella sigue allí, esperando pacientemente a que alguien la ayude a encontrar lo que busca, o si su desesperación ha crecido tanto que ahora forma parte de la misma estructura del puente, un alma atrapada en un ciclo sin fin. Aunque mi razón me dice que es mejor no saberlo, una parte de mí siente curiosidad, como si una invisible conexión siguiera existiendo entre ese lugar y yo. Sin embargo, he aprendido a vivir con el misterio, porque hay cosas que deben permanecer en la penumbra, lejos de nuestra comprensión, cosas que nunca debemos intentar traer de vuelta a la luz. La luz de la muerte. No hay peor sensación que saber que algo no debería estar ahí, que lo que estás viendo desafía toda lógica, y sin embargo, es real. Era 2006 cuando me enfrenté a esa realidad. Me llamo Marco, y aquella noche fue el momento en que lo inexplicable se convirtió en parte de mi vida. Estaba conduciendo por una carretera desierta en Nuevo León, un tramo largo y monótono que parecía estirarse eternamente bajo el cielo oscuro. Había hecho este viaje innumerables veces, y siempre era igual, la vasta soledad del desierto, el murmullo de los vientos secos, y la única compañía eran las líneas blancas pintadas sobre el asfalto. Había pasado la medianoche cuando comenzó. Un brillo inusual se encendió en mi espejo retrovisor. Al principio, pensé que era solo un auto que se acercaba demasiado rápido, un conductor imprudente que probablemente había bebido demasiado o que estaba jugando con la velocidad. La luz se hizo más fuerte, más intensa, como si un sol improvisado hubiera nacido detrás de mí. El resplandor era tan cegador que iluminaba el interior de mi auto, pintando todo con una claridad antinatural. Me aferré al volante, el corazón martilleando en mi pecho, y me preparé para hacerme a un lado, esperando que el auto que venía detrás no me arrollara. Pero cuando giré para mirar por el espejo retrovisor, no había nada. La luz seguía ahí, tan fuerte que quemaba la noche, pero ningún vehículo la acompañaba. Era como si una entidad sin forma me estuviera persiguiendo, algo que no obedecía a las leyes naturales. Mi mente buscó razones lógicas, un helicóptero, un reflector, algún tipo de ilusión óptica. Pero nada tenía sentido. Pisé el acelerador, esperando que la velocidad pudiera dejar atrás lo que fuera que me perseguía. El camino frente a mí era una línea interminable de oscuridad y líneas divisorias, y sentí la adrenalina correr por mis venas. Pero la luz no se desvanecía, si acaso, se hacía más intensa, como si se hubiera aferrado a mi auto, negándose a soltarlo. Podía sentir el calor en mi nuca, como si el resplandor estuviera realmente quemando, derritiendo las sombras alrededor. Mi cuerpo se tensó con la certeza de que algo estaba a punto de suceder, algo que nunca podría explicar. Entonces, sin advertencia, la luz desapareció. De un momento a otro, el camino volvió a ser lo que siempre había sido, un tramo desolado, inmerso en una oscuridad ininterrumpida. Mis ojos tardaron en ajustarse, y el silencio que siguió fue tan profundo que dolía. Pensé que tal vez había pasado, que lo que fuera aquello había decidido dejarme en paz. Pero mi cuerpo sabía que no era así. Un miedo inexplicable se había instalado en mi interior, una sensación de que algo me observaba desde la oscuridad, esperando. Decidí reducir la velocidad, mi cuerpo temblaba levemente mientras intentaba recuperar el control. Fue entonces cuando noté el olor. Era un hedor denso y aceitoso, un aroma que inmediatamente reconocí, el inconfundible olor del combustible quemado. Era tan fuerte que parecía que alguien había vertido barriles de gasolina y los había prendido fuego justo delante de mí. El aire dentro del auto se volvió sofocante y bajé la ventanilla para respirar, pero el olor persistió, tan implacable como la luz que me había perseguido. Las leyendas sobre esa carretera comenzaron a desfilar por mi mente. Había escuchado historias de conductores que hablaban de una luz fantasma que perseguía a los vehículos por la noche. Decían que era el espíritu de un camión cisterna que había explotado hace décadas, un accidente brutal que había devorado a varias personas en una tormenta de fuego. Los sobrevivientes habían hablado de gritos inhumanos y de cómo las llamas parecían bailar, como si fueran un ente vivo.
Se decía que aquellos que veían la luz eran los elegidos para vivir esa tragedia de nuevo, atrapados en un ciclo de terror. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Eran solo historias, cuentos inventados para asustar a los niños o advertir a los conductores de los peligros de manejar de noche. Pero mientras el olor a combustible seguía llenando el auto, sentí que la realidad de esas historias me alcanzaba. Fue entonces cuando lo vi, a la distancia, una figura de pie en el borde de la carretera, inmóvil. Me quedé sin aliento, porque algo en esa figura era incorrecto. A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era un hombre, o al menos lo parecía. Llevaba ropa que parecía desgarrada y cubierta de hollín, y su piel tenía un tono ceniciento, casi traslúcido, como si hubiera sido parcialmente consumido por las llamas. Sus ojos estaban abiertos, pero no reflejaban nada, ni siquiera la luz tenue de mi auto. Mantuve la vista al frente, negándome a detenerme. Pasé junto a él sin disminuir la velocidad, pero en ese breve instante en el que nuestras miradas se cruzaron, sentí una presencia que me atravesó, una carga de desesperación tan profunda que casi me hizo perder el control del auto. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor, temiendo que la figura estuviera ahora dentro del auto, sentada detrás de mí. Me obligué a mantener la mirada fija en la carretera, intentando ignorar la sensación de que algo estaba mal. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el olor comenzara a disiparse y la normalidad, si es que podía llamarla así, regresara. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio en el horizonte, un faro de seguridad en medio de la oscuridad. Me detuve, todavía temblando, y salí del auto. El aire fresco fue un alivio, y me apoyé contra el vehículo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. El miedo no se iba, pero al menos podía respirar de nuevo. Observé mi auto y noté algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. La parte trasera estaba cubierta de hollín, como si hubiera pasado por un incendio, aunque no había visto ni sentido ninguna llama. Un anciano que trabajaba en la estación se acercó, notando mi estado. Aunque no dije nada, su expresión se tornó grave al ver las marcas en mi auto. Simplemente me hizo un gesto de asentimiento, como si entendiera. En ese momento, supe que no era el primero en tener esa experiencia. La luz, el olor, la figura. Era algo conocido, algo que seguía ocurriendo, repitiéndose en ese tramo de carretera maldito. Esa noche, dormí con las luces encendidas en un motel barato y durante mucho tiempo después, cada vez que el sol comenzaba a ocultarse, evitaba salir a la carretera. Había aprendido algo importante: algunas leyendas no son solo cuentos. Son advertencias. Los murmullos. Hay cosas que no se olvidan, momentos que se graban en la memoria como cicatrices invisibles. Esta historia ha sido una de esas cicatrices que, a pesar del tiempo, sigue abierta. Era 1997, un año que debería haber sido como cualquier otro, lleno de las pequeñas emociones y libertades que vienen con tener 17 años. Pero esa noche marcó una diferencia, una noche en la que comprendí que hay cosas en el mundo que desafían cualquier explicación lógica. Mi primo Héctor y yo habíamos planeado el viaje a Mazatlán durante meses. Era nuestra primera vez manejando solos, sin la supervisión de adultos, y estábamos emocionados de sentir la libertad de la carretera y la brisa marina esperándonos. Salimos tarde esa tarde, y el cielo se transformó de un azul brillante a un manto de estrellas mientras avanzábamos. Las primeras horas fueron despreocupadas, llenas de música y risas. Héctor manejaba, y yo estaba a cargo de cambiar los cassettes y mantenernos entretenidos. Pero a medida que avanzábamos, la carretera se volvió cada vez más solitaria. Los faros de otros autos desaparecieron, y solo quedaban la noche y el zumbido del motor acompañándonos. Fue en medio de esa soledad que el primer indicio de que algo andaba mal se hizo presente. Los árboles a los lados del camino parecían más altos y oscuros, sus sombras estirándose como si trataran de alcanzarnos. Algo en el aire se volvió más pesado, como si estuviéramos entrando en un espacio diferente, uno donde las leyes normales no se aplicaban.
Al principio, no presté atención a la sensación, creyendo que era solo el cansancio, o tal vez los efectos de las historias que mi abuela solía contar sobre las almas que vagan por las carreteras de México. Pero entonces lo escuché. Un murmullo, bajo y persistente, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. Miré a Héctor, pensando que él también lo habría notado, pero sus ojos estaban concentrados en el camino y sus manos apretaban el volante con más fuerza de lo normal. Me giré para mirar los asientos traseros, y todo parecía en orden, nuestra mochila, una bolsa de comida, y el espacio vacío que debería haber estado en silencio. Sin embargo, las voces continuaron, débiles al principio, pero creciendo en intensidad. Eran claras, y aunque no hablaban con rabia o agresión, había algo en su tono que me helaba la sangre. No te detengas, no mires atrás. Esas palabras se repetían una y otra vez, como una advertencia insistente. Apreté la mandíbula, tratando de ignorar las voces, diciéndome que era solo mi imaginación, que estábamos demasiado cansados. Pero los murmullos no paraban y el ambiente en el auto se volvió denso, casi como si estuviéramos sumergidos en un mar invisible. Apreté mis manos en mis rodillas, evitando volver a mirar hacia los asientos traseros, sabiendo que si lo hacía, tal vez encontraría algo que no quería ver. Héctor seguía manejando, sus nudillos blancos por el agarre. La música había dejado de sonar en algún momento y el silencio solo hacía que las voces fueran más claras, más nítidas. La carretera parecía interminable, como si el camino se hubiera extendido más de lo que debería haber sido. Los faros del auto iluminaban la carretera desierta y los bordes del camino se desdibujaban en sombras. Miré el reloj del tablero y noté que el tiempo parecía ir más lento, como si estuviéramos atrapados en un bucle que no nos dejaba avanzar. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas, imaginando rostros entre los árboles, formas humanoides que se desvanecían cuando trataba de enfocarlas. Me repetía a mí mismo que todo estaba bien, que no había nada allí. Pero las voces no me dejaban en paz. Y fue en ese momento, justo cuando sentía que el miedo me paralizaba, cuando Héctor pisó el acelerador, rompiendo el ritmo monótono de nuestro avance. Sabía que él también las había escuchado, aunque ninguno de los dos dijimos una palabra. El auto rugió mientras aumentábamos la velocidad y el viento comenzó a colarse por las ventanas cerradas, como si el aire mismo estuviera tratando de advertirnos de algo. Los murmullos se hicieron más agudos, casi ansiosos, y sentí que algo invisible rozaba la parte de atrás de mi cuello, una presión suave pero imposible de ignorar. Me aferré al asiento, con los ojos fijos en el camino que se extendía frente a nosotros, rogando que las luces de un pueblo aparecieran pronto, que encontráramos alguna señal de civilización que nos sacara de ese lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de un pequeño pueblo se hicieron visibles a la distancia. Héctor redujo la velocidad y el auto entró en el pueblo, donde las primeras casas eran un recordatorio reconfortante de que estábamos de vuelta en el mundo normal. Aparcamos en una plaza y me di cuenta de que estaba cubierto de sudor frío. Héctor salió del auto primero, sus piernas temblaban mientras trataba de recuperar el aliento. Yo lo seguí, sintiendo el peso del miedo todavía colgado de mi cuerpo. Un hombre mayor, que estaba sentado en un banco bajo un farol titilante, nos observó con curiosidad. No le dijimos nada, pero él nos miró a los ojos y, como si supiera exactamente lo que habíamos pasado, sacudió la cabeza con gravedad. Nos acercamos, incapaces de ignorar su mirada penetrante, y fue él quien rompió el silencio. Sin decir una palabra, supe que él entendía. Me recordó las historias que había oído sobre las almas de los viajeros que nunca llegaron a su destino, atrapadas en esa carretera, condenadas a advertir a otros que no se detuvieran. Pasaron días antes de que pudiera sacarme esa noche de la cabeza. Las voces todavía parecían susurrar en los rincones más oscuros de mi memoria, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Algunos amigos y familiares dijeron que tal vez fue el estrés, que nuestras mentes simplemente jugaron con nosotros. Pero hay algo en esas palabras, no te detengas, no mires atrás, que sigue resonando. Porque sé, en lo más profundo de mí,
que si nos hubiéramos detenido, si hubiéramos mirado atrás, algo más nos habría estado esperando, algo que prefería no conocer. A día de hoy, evito esa carretera, aunque las personas me aseguren que es solo un tramo más de asfalto. Porque en esa noche, comprendí que algunas advertencias deben ser tomadas en serio y hay almas que todavía buscan su destino, arrastrando a los vivos a su desesperada eternidad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.